Bueno, sin entrar a ahondar en lo que es la cuestión biográfica que a ustedes les va a aparecer seguramente también algunos datos en la página 159 y más el video, vamos a entrar directamente al tema que vamos a tratar, que es la ética aristotélica. Partimos de la pregunta ¿qué es el bien? El filósofo va a comenzar reflexionando que toda actividad dentro de cualquier campo ha de tener necesaria e imprescindiblemente un fin. En la búsqueda del significado de la palabra bien, qué se entiende por bien, y en la acción qué está bien. Con la claridad de saber que todas nuestras acciones y nuestro actuar tiene un fin. Nos preguntamos cuál es el fin del hombre. Pero por ahora vamos a centrarnos en la pregunta ¿qué es el bien? Dentro del concepto de la ética aristotélica, cuando aparece la palabra bien, Aristóteles consideraba que todo aquello que realizamos y que nos hace bien, nos hace felices. Una acción es correcta si me hace feliz, o si me hace feliz es porque la acción es correcta. El concepto de correcto tiene que ver con aquello que es bueno. Una acción es correcta porque es buena, por eso es que él pregunta ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? Bien es todo lo que buscamos y lo que nos hace bien. No le demos muchas vueltas al asunto con respecto al concepto de bien. Lo que él intenta mostrar es que para conocer lo que es el bien, vamos a tener que pensar, que es lo que estamos intentando nosotros hacer. Pensar en qué significa realmente el bien. ¿Qué es lo que busca el hombre en la vida? Con nuestras acciones, con nuestras conductas, con nuestro comportamiento diario. ¿En la búsqueda de qué estamos? La respuesta que parece obvia y a la vez no, bueno, es la que da Aristóteles, ¿no? Todos los hombres buscamos una sola cosa, ser felices, la felicidad. Por eso es que el concepto de felicidad y de bien están arraigados, parecen uno solo, ¿sí? Porque se supone, de vuelta repito, sí, que soy feliz en la medida en que hago bien las cosas. Y si hago bien las cosas, me siento realmente feliz. Bueno, hablar del sentir parece algo superficial, pero en realidad que estamos hablando de que Aristóteles nos propone pensar justamente en aquellas cosas que nos hacen bien y en aquellas cosas que nos hacen felices. ¿Qué es lo que quiere entonces Aristóteles? Saber qué es el bien, ¿sí? Sabe, es consciente, lo ve acciones concretas, particulares, de gente que es buena, de gente que actúa bien, pero él lo que quiere saber es qué es el bien absoluto, para explicarlo de algún modo. Porque si nosotros llegamos a entender el significado verdadero de lo que es el bien, podemos aspirar a la felicidad absoluta. Porque en definitiva, lo que todos buscamos en esta vida es ser felices. Pero no una felicidad efímera o pasajera, sino realmente la posibilidad de que más allá de los acontecimientos de la vida, un hombre pueda decirse feliz. Entonces, en la práctica, y con lo realista que él es en su pensamiento, surgen las preguntas concretas, bueno, a ver, ¿cuáles son aquellas cosas que nos hacen bien? ¿Y qué es lo que nos lleva a la felicidad? Hay que pensar en cuáles son aquellas cosas que realmente nos hacen bien. ¿Por qué? Porque hay mucho de lo que considero que me hace feliz y que en realidad es dañino. Se pregunta entonces, ¿cuáles son las cosas en las que el hombre considera encontrar la felicidad? No es que solamente lo piensa, sino que seguramente lo debe haber preguntado a alguien que considera vos que te hace feliz. Aristóteles la sintetiza en 3 cosas. El hombre cree encontrar la felicidad en los placeres de la vida, en la riqueza y en los honores de la vida política, que yo lo traduzco como el poder, las adulaciones, el que me guste tener el poder y por lo tanto me buscan, no porque yo soy el que tengo el poder. Aristóteles quiere convencerse de que realmente en esas cosas se puede encontrar la felicidad porque nos hacen bien. Entonces surge la pregunta, ¿cómo reconozco que algo realmente es bueno? ¿Sí? Para estar convencido de que en esas cosas él puede encontrar la felicidad. Reconozco que algo es bueno porque es apetecible por sí mismo. Es decir, no necesito nada más que esto para ser feliz. Como consecuencia de esto, todo a mi alrededor se va a volver bueno y amable. En la medida en que me haga bien, yo voy a transmitir ese bien y todo alrededor
se va a empapar de eso que me ha hecho bien. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿en qué cosas el hombre cree encontrar la felicidad? En los placeres de la vida, en la riqueza y en los honores que me otorga la vida política. Aristóteles considera que en definitiva en estas cosas no está la felicidad. ¿Por qué en estas tres cosas no se encuentra la felicidad? Bueno, ustedes lo van a encontrar analizado de forma muy breve, pero muy breve, en la página 160, pero es breve, pero es muy profundo. Así que les sugiero que lo lean y anoten ahí las preguntas que tengan para hacerme si no entienden alguna palabra en el foro, así les puedo responder. Bueno, ¿por qué en estas cosas no encontramos la felicidad? No encontramos la felicidad ni en los placeres, ni en la riqueza, ni en los honores que nos otorga la vida política. Bueno, los placeres no, porque son limitados, tienen un límite de tiempo, y una vez que los perdí, ¿no? Comienzo también a sufrir si me falta eso. Pero sobre todo porque el hombre pierde autarquía. Acá el concepto de autarquía está relacionado con el gobierno de sí mismo, o sea que ahí tenemos otra cuestión para tener en cuenta. Aristóteles cree que el hombre que es feliz es un hombre que se puede gobernar a sí mismo. Y el hombre que es feliz no es un hombre que depende también de nada. Aparece otro concepto que es el concepto de autosuficiencia. El hombre que es autosuficiente es un hombre que no necesita de nada ni de nadie. Y no es egocentrismo, sino que acá está hablando del concepto de que el hombre no necesita del otro, pero que sin embargo es tan bueno y se siente tan completo consigo mismo que por eso quiere compartir eso bueno que él tiene y lo bien que se siente. Los placeres, por lo tanto, no me otorgan felicidad porque son pasajeros y porque además me vuelven una persona dependiente. No es digno del hombre dotado de un alma racional al elegir una vida adecuada al ganado, dice Aristóteles. La mayoría se muestra totalmente abyecta. Muy duro en el significado que le da él al hecho de por qué no nos hace felices los placeres de la vida. Cuando él habla de la imagen del ganado, ustedes tienen que considerar acá como la imagen abyecta, quiere decir lanzada o escupida, ¿no? Cuando el ganado va todo en su conjunto para un mismo lado, y por ejemplo en el campo, cuando los arrian a todos o cuando los llevan a todos para el mismo lugar, le van abriendo las compuertas y ellos con los ojos al suelo siguen a todos, ¿no? Entonces, poniéndolo como un ejemplo más sencillo, si este pantalón está de moda, entonces todo el mundo se va a ir corriendo a comprar el mismo pantalón. Abyectos, lanzados todos a hacer lo mismo, a comportarnos de la misma manera y a querer lo mismo. Por eso es que habla de que los placeres no nos llevan a la felicidad y nos hacen personas irracionales. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a pensar en que si esto fue realmente hecho por gusto personal o porque realmente quería hacerlo o pensé en hacerlo, sino que me lanzaron a hacer eso y no me doy cuenta, ¿no? Entonces por eso él apela ahí a que el hombre tiene que volver a la racionalidad, a pensar. Con respecto a la riqueza, Aristóteles considera que realmente la plata o el dinero es algo antinatural. Primero porque nos vuelve esclavos de eso. Luchamos y peleamos y pasamos nuestros días y nuestras horas haciendo de todo para lograr la riqueza, para conseguirla. Por lo tanto, considera que destruye nuestro tiempo de ocio, no de vagancia, sino de ocio. Que el ocio es el momento justamente en el que tengo yo para distraerme, para distenderme, pero sobre todo para pensar, juntarme con el otro para reflexionar y charlar, o encontrarme conmigo mismo para poder reflexionar. El dinero y el lucro hace que yo pierda todos estos tiempos y estos momentos. Y obviamente, de que desde el punto de vista aristotélico, esto es pensado así para que las personas no piensen, ¿sí? El sistema se hace así para que la persona deje ese espacio de ocio en el que antes pensaba y reflexionaba para trabajar, para hacer cosas y para llenar los tiempos con actividades y no detenerse a pensar. Obviamente que esto tiene un sentido mucho más profundo, hablando sobre el tema de la riqueza, porque decimos que nos quita el tiempo de ocio, pero en realidad nos quita muchas otras cosas. Considera que la riqueza no es un fin en sí mismo, o sea que siempre voy a necesitar hacer
algo para conseguir la riqueza, y una vez que utilice la riqueza es el medio para obtener lo que realmente quiero y que considero que me hace feliz superficialmente, como por ejemplo tener un auto, tener un celular o tener esta casa. Por eso es que nos dice de que la riqueza no es más que un medio para alcanzar un fin. Con respecto a los honores que corresponden a la vida política, que yo lo traduzco ahí como el poder, ¿qué es lo que dice Aristóteles? ¿Por qué no nos hace felices? Porque él dice que quienes persiguen los honores, o sea, esto de ser adulados, reconocidos, valorados y que se lo digan, ¿sí? Lo que persiguen en realidad es persuadirse a sí mismos, o sea, convencerse a sí mismos que tienen todas esas virtudes. Ser un hombre virtuoso no es algo pasajero, si bien es algo que constantemente se debe poner en práctica, no tiene que ser algo pasajero y no hace que no necesita que el otro me esté diciendo que estoy haciendo las cosas bien para dormir tranquilo sabiendo que lo he hecho bien, ¿sí? Por otra parte, estos honores que me otorga la vida política o el poder es muy fácil de perder. Es algo pasajero, momentáneo, que se pierde y está más presente en quien los otorga que en quien los tiene. Todos los que en su momento le tiraron flores a Mauricio Macri o a Cristina Fernández de Kirchner estaban mucho más cerca de llegar a ser presidente de la nación o presidenta de la nación que ellos que ya no lo son. Otra cosa más que nos vuelve esclavos, porque lo que vamos a intentar entonces es mantener ese lugar o esa posición de poder para que los demás me sigan otorgando el poder que busco mantener. Bueno, entonces hay algo que nos tiene que quedar en claro. La felicidad permanece. Y si yo soy buena gente, lo voy a hacer siempre, pero en la medida en que lo lleve a la práctica constante, porque también es un aprendizaje constante y porque es un trabajo, ¿sí? El ser bueno o hacer el bien y lo que nos lleva al bien absoluto requiere de esfuerzo y de trabajo. Incluso, diría Aristóteles, incluso ante los momentos de adversidad o de pena. En esta búsqueda del bien supremo y de la felicidad, el hombre también está buscando su perfección. Y no estamos hablando de una imposibilidad. Aristóteles realmente lo cree. El hombre perfecto es aquel que, habiendo entendido lo que significa el bien, lo practica, lo entiende y lo practica. En eso consiste la perfección del hombre, o la aspiración de este hombre a querer realizarse, tener una vida plena, pero no por egocéntrico, sino porque el sentido que le da Aristóteles es un sentido también comunitario. El hombre perfecto que se siente completo, que es autárquico, que es autosuficiente y por generosidad se lanza a los demás, se otorga, se da, comparte, convive, haciendo de su entorno un entorno agradable y un entorno feliz. ¿En qué consiste la felicidad? Entonces, en el sumo bien. ¿Y qué es el sumo bien? Aquello que nos hace felices. ¿Y cómo es que podemos llegar a conocer el sumo bien y reflexionar en aquellas cosas que nos hacen felices? Pensando, haciendo uso de lo mejor que tiene el hombre, que es la razón. Obviamente que está apelando a que seamos filósofas y filósofos. Es llamarnos a hacer realidad la función propia del hombre y aquello que nos distingue del resto de los seres de la naturaleza, que es un privilegio, que es hacer uso de la razón. Bueno, espero que les haya resultado clara la explicación. Es lo que aparece específicamente en el libro de texto. He tratado de seguir el orden que está dentro de la página 159, 160 y 161. Ustedes pueden avanzar, que sería la última parte que nos falta. Yo creo que lo podrían llegar a entender. Mientras, les sugiero que en la página 160 vayan ustedes leyendo la actividad que les propone el texto, que lo vamos a trabajar en el próximo encuentro. Pero por lo pronto esto, ¿no? Los principios fundamentales para poder entender
en la lectura y avanzar en la lectura sobre el desarrollo de la ética aristotélica, el bien y la felicidad.